Saludos, queridos estudiantes del Colegio Center. Les habla el profesor Asdrúbal Loyo Freites para darles la bienvenida y agradecer su presencia a través de este medio. Si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, nos sorprenderíamos. Tomás Alva Edison. La clase de hoy corresponde al tema 2 del lenguaje como facultad humana. Cuando hablamos del lenguaje, debemos hacer referencia a la facultad, al don, a la capacidad, habilidad, virtud o destreza que tienen todos los seres humanos para comunicarse por medios vocálicos. La vía para la realización de esta maravillosa facultad es la vía vocal auditiva. Cuando hacemos referencia a la vía vocal, es aquella por donde podemos emitir sonidos, es decir, producidos por el aparato fonador, que está integrado por la boca, la lengua, la garganta y las cuerdas vocales. Al hablar del sistema auditivo, estamos hablando del oído externo, el oído medio y el oído interno. Una vez elaboradas las ideas en nuestra mente, estimulan las cuerdas vocales y ellas emiten a través del sonido. Ese acto es el habla, es un acto físico. El habla es percibida a través del oído y reproducida en la mente en mensajes que una vez que son decodificados, y cuando son decodificados queremos decir en que son percibidos y se establece una relación entre la imagen acústica y el significado que para nosotros tiene, pudiendo interpretar así los mensajes. Las características del lenguaje son las siguientes. El lenguaje humano es doblemente articulado. Según Martinek en sus estudios, él describe unidades reutilizables, a saber, morfemas y fonemas. Este lingüista indica que los fonemas son las unidades básicas mínimas del sistema lingüístico, a saber, consonantes y vocales. Ellas de por sí solas no tienen significado, pero cuando se juntan entre vocales y consonantes producen sonidos o sílabas, y las sílabas, al agruparse, pueden producir palabras. Las palabras, estructuradas ordenadamente y con sentido, pueden formar oraciones. Y las oraciones que tengan coherencia entre sí pueden formar textos o discursos. Entonces fíjense cómo vamos desde unidades simples, básicas, que no tenían sentido, se van estructurando en sistemas cada vez más complejos que permiten la canalización de mensajes. Por otra parte, tenemos a los morfemas. Los morfemas son las unidades mínimas en las que se puede descomponer una palabra, pero mínimas que tienen significado o con significado. Por ejemplo, en la frase impropio, in es una frase o una expresión de negación. Propio se refiere a propiedad, a lo que es nuestro. Entonces, allí podemos identificar dos morfemas, in y propio. Cuando esos dos morfemas se juntan, entonces están dando sentido a una palabra nueva. Impropio es lo que no es propio, lo que no es tuyo. Fíjense entonces cómo allí, desde unas unidades que tienen significado propio, cuando se juntan, pueden producir nuevas palabras. La segunda característica del lenguaje es el desplazamiento. Y es que a través del lenguaje podemos ubicarnos o hacer referencia a ubicaciones tempoespaciales distintas. Es decir, gracias al acto del habla, podemos hablar de presente, pasado y futuro.
podemos ubicarnos en cualquiera de esos espacios desde el habla. La tercera característica es que el lenguaje es innato, es decir, es natural. Según Noam Chomsky, otro destacado lingüista, el lenguaje es producto de la inteligencia humana. La lengua o el lenguaje es la expresión del pensamiento, de la inteligencia del ser humano y por lo tanto es creada en cada persona mediante operaciones de pensamiento complejas, ¿no? Lo que pensamos lo expresamos a través del habla y lo que hablamos simplemente refleja nuestra inteligencia. La productividad es la cuarta característica y es que el lenguaje, a través de ese proceso de inteligencia, de voluntad, podemos crear o enviar mensajes nuevos que nunca antes hemos emitido. Esta característica se percibe mejor en el campo literario. Fíjense que un escritor, en la medida que va incrementando sus obras, siempre va cambiando de estilo, ninguna obra se parece a la otra. Puede tener características, tiene un estilo propio, ¿sí? Pero cada obra siempre es una innovación. Incluso, pensemos en nosotros. Nuestro lenguaje va cambiando en la medida que vamos creciendo. A cada etapa de edad que tenemos corresponde un nivel de lenguaje. Es por ello que cuando somos niños nos expresamos con un lenguaje más simple, que cada vez se va volviendo más complejo, más enriquecido, más nutrido a través del vocabulario, de las palabras nuevas que vamos adquiriendo. Finalmente, tenemos la característica de universal, y es que el lenguaje es un don, es una facultad presente en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos la bendición de poder comunicarnos. Las funciones básicas del lenguaje son dos. La primera es de comunicación, porque permite la interacción, la integración social, las interrelaciones personales. Cuando estamos hablando de interrelaciones personales, es que a través de la comunicación que nos permite el lenguaje, podemos fortalecer lazos de amistad, lazos familiares, lazos de trabajo, en todo medio en el que un ser humano se desenvuelve, está presente la comunicación para fortalecer esos vínculos. La segunda función es la de sostén del pensamiento o función mental. Allí, entonces, pensamiento y palabra van juntos. A través del lenguaje, como ya lo expresamos anteriormente, en la función innata y en la de productividad, el lenguaje expresa, sostiene el pensamiento. Gracias al lenguaje se ha podido no perder los conocimientos, las tradiciones, las costumbres, los avances de la ciencia, gracias a que pueden ser transmitidos por medio de la lengua en la comunicación de generación en generación, dándose a conocer, no perdiéndose y sobre todo incrementando el conocimiento y enriqueciendo esos conocimientos. Otras funciones del lenguaje que también son muy importantes son las siguientes. La primera es la función referencial o representativa. El lenguaje es un símbolo de la realidad, es decir, tiene una referencia clara en el presente, en lo que percibimos. Cuando decimos el gato es un felino, es porque es un hecho de un animal tangible que se ha podido estudiar, que se puede observar, percibir, por lo tanto, para hacer esa afirmación. Cuando hacemos otro ejemplo, pudiera ser de la función referencial, cuando a través de nuestra lengua vamos dando características, descripciones de un lugar en específico.
Por ejemplo, pudiéramos decir, la Plaza Sucre está ubicada frente a la Basílica Catedral. Estamos dando como referencia de llegada un punto concreto, la Basílica Catedral, un lugar en Huamanga. Entonces, la función representativa es aquella que nos ayuda a ubicarnos en un lugar. La apelativa es la función con la que buscamos influir en el receptor. Allí las oraciones, las frases, siempre tienen un carácter imperativo. Recordemos que lo imperativo es aquellas expresiones que dan un mandato, una orden. Por ejemplo, pásame el libro, haz silencio, siéntate. Estas frases siempre tienen una intencionalidad de modificar la conducta en el receptor. La tercera función es la expresiva o sintomática. Y es aquella en la que se expresa, como su palabra lo dice, el mundo subjetivo del hablante. Es decir, lo que piensa, lo que siente el emisor. Allí él expresa sus emociones. Por lo tanto, la función expresiva o sintomática es un elemento característico del emisor. Por ejemplo, todo mi afecto lo puse en mi amor por ti. Fíjense. Estoy preocupado por el examen de mañana. Allí estamos expresando lo que sentimos. Siento temor por la falta de trabajo. Allí en esas frases estamos entonces manifestando lo que en tu interior o en tu mente son tus sentimientos. Esa es la función expresiva. Tenemos la función metalingüística como cuarto elemento y es aquella que sirve para hablar del lenguaje mismo. Por ejemplo, el verbo es la parte de la oración que indica la acción. Allí estamos describiendo un elemento de una oración. Entonces, todas estas frases que hablen de cómo funciona o cómo es la norma del lenguaje es metalingüístico. Otro ejemplo, la oración bimembre tiene sujeto y predicado. Esa oración es una función metalingüística. Todo lo que hable del lenguaje, su funcionamiento y las normas del lenguaje es metalingüístico. La siguiente función es la fática o de contacto. Y es aquella que permite corroborar, aperturar, mantener, revisar el canal comunicativo. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me entendieron? Esas frases lo que están buscando es saber si el mensaje está llegando adecuadamente a través del canal. Esa es una función fática o de contacto. Finalmente tenemos la función poética o estética. Y cuando hablamos de estética estamos hablando de belleza. Entonces la función poética o estética está relacionada con la belleza con la que se va a cargar el mensaje. Es decir, el lenguaje a través de la función poética se convierte en objeto de belleza. Es la forma en la cual podemos embellecer lo que queremos decir. Por ejemplo, tus ojos son como dos luceros. Tu presencia ilumina mi día. Son formas a través de comparaciones o símiles en las que podemos resaltar, darle fuerza, comparar, alabar a través del mensaje al receptor. A continuación, pues tenemos un esquema en donde están representadas las funciones ya descritas del lenguaje. En primer lugar, la función comunicativa y la función mental o de sostén del pensamiento. Y dentro de la expresión comunicativa, pues entonces los 6 elementos ya descritos anteriormente, ¿verdad? La referencial, la apelativa, fática, poética y la expresiva.
tenemos ahora el circuito comunicativo. Y quiero que presten mucha atención a este elemento, que es bien interesante y que permite establecer una conexión muy significativa entre los elementos y las funciones. Ya anteriormente estudiamos los elementos de la comunicación, que son todos aquellos que intervienen, actores intervinientes en el proceso de comunicación, a saber, emisor, receptor, mensaje, contexto, código y canal. Las funciones las acabamos de estudiar: expresiva, apelativa, poética, referencial, metalingüística y fática. Y es que a cada función hay un elemento principal con el que se relaciona. Dijimos que la función expresiva es aquella en la que se manifiestan las emociones del emisor. En la función apelativa estábamos hablando, ¿verdad?, de que siempre a través del mensaje se busca modificar la conducta del receptor. Entonces, fíjense cómo la función apelativa tiene una intención directa sobre el receptor. La expresiva es emitida desde el emisor. Entonces, fíjense la relación entre función y elemento. La función poética busca dar belleza a lo que se dice, belleza al mensaje. Entonces, la función poética está relacionada directamente con el elemento mensaje. Cuando hablábamos de la función referencial o representativa, es aquella en la que se expresan, ¿verdad?, situaciones de la realidad. Y la realidad está enmarcada dentro de un contexto, lugar o espacio. Entonces, la función referencial está estrechamente o directamente relacionada con el contexto. La función metalingüística es aquella en la que se habla de la norma y el funcionamiento del lenguaje. Y el lenguaje es un código. Y los códigos son los signos a través de los cuales emisor y receptor se comunican. Es decir, el lenguaje. Entonces, el funcionamiento del lenguaje, ¿verdad?, de ese código, está relacionada directamente entonces con el elemento metalingüístico, código y metalingüística. Y finalmente tenemos la función fática. La función fática se encarga del correcto funcionamiento del canal para el proceso comunicativo. Como ya se los dije, entonces, ¿verdad?, el correcto funcionamiento del canal. El elemento asociado es el canal. Bueno, tenemos ahora unos ejemplos. Hay 3 ejemplos allí. Seleccione la alternativa en donde predomina la función del lenguaje expresiva. Andrea dijo que estaba muy triste por tu partida. Raúl llevó una maleta muy pesada en la espalda. El capitán presume de sus hazañas en el Congo. Me preocupa la inestabilidad emocional de los niños. Por Navidad prepararemos una fiesta para niños. Allí hay 5 opciones. Entonces, escoge la alternativa donde predomina la función del lenguaje expresiva. Expresiva es aquella en donde el emisor manifiesta sus emociones. Como es un ejemplo, pues vamos a buscar la respuesta. Andrea dijo que estaba muy triste por tu partida. ¿Sí? Pudiéramos pensar, ¿verdad? Pero fíjense en el detalle. Andrea dijo que estaba muy triste, pero la función expresiva, ¿verdad?, el emisor manifiesta sus emociones. Y en este caso la opción apareciera porque está manifestando una emoción que está muy triste, pero la está manifestando es Andrea, y Andrea no es el emisor, quien se está leyendo como segunda persona. Entonces Andrea dijo que estaba, por lo tanto esa no es la opción. Raúl lleva una maleta muy pesada. La opción correcta es me preocupa, porque está hablando el emisor. Me preocupa la inestabilidad emocional de los niños. Opción correcta, la opción D. Segundo ejemplo, el elemento de la comunicación que destaca cuando el lenguaje cumple función poética es el... Estamos hablando entonces de la función poética. El elemento asociado a la función poética es el C, mensaje.
Cuando ustedes pulsen la barra espaciadora o le den clic al mouse, se va a activar la opción correcta, apareciendo y desapareciendo en su presentación. 3. Ya dijimos entonces, la opción correcta es que el elemento asociado en la número 2, ¿verdad?, de la función poética es el mensaje, la belleza del mensaje. 3. Identifique la relación incorrecta entre la función del lenguaje y el elemento de la comunicación que destaca. Hay 5 opciones allí en las cuales hay una relación que es incorrecta. Código y metalingüístico están asociados, ¿sí? Emisor, emotiva está asociado. Canal y la función fática estarán asociados. ¿Cuál es la función fática? La que denota una orden. Estará asociada con el canal. Receptor con activa. Está asociado. Entonces, la función incorrecta, bueno, denle a la barra espaciadora y averigüenlo. Tienen 3 ejemplos allí en los cuales entonces, ¿cómo se pueden formular? Pues en un examen, preguntas de selección simple. Vamos entonces a la siguiente. Están apareciendo las opciones. Código y metalingüística es la opción correcta. Veamos entonces, vamos a la siguiente. Hay una serie, esta es la tarea, una serie de ejercicios. Les presento allí unas oraciones y ustedes van a establecer a qué función del lenguaje entonces corresponden, ¿sí?, en la línea punteada. Es el mismo cuadro de la relación entre elementos y funciones. Entonces a cada elemento van a poner la función asociada. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su total comprensión y de su agrado, invitándoles pues entonces a que revisen en nuestro grupo WhatsApp y en el grupo de Facebook. Allí van a estar publicados las clases en sus PDF para que ustedes puedan revisar, leer con mayor detenimiento. Este mismo link de YouTube va a estar colgado también para que ustedes puedan consultar en el momento que ustedes lo necesiten. Y ante cualquier duda, cualquier inquietud, no dejen de comunicarse conmigo. Mi número telefónico está en el WhatsApp, por supuesto, y también en el pie de página de los PDF. No duden en comunicarse conmigo. Finalmente, recuerden, deben cuidarse mucho, sigan todas las recomendaciones sanitarias que el gobierno nacional está dando. Recuerden que debemos desinfectarnos las manos, así como los objetos que usamos frecuentemente. Usemos la mascarilla o el tapabocas y simplemente pues entonces recordemos que cuidándonos nuestra salud estamos cuidando a nuestra familia, y cuidando a nuestra familia estamos cuidando a nuestros vecinos, a nuestra comunidad y en general a nuestra región y al país. Juntos, con mucho esfuerzo y siguiendo las recomendaciones, saldremos adelante. Cuídense, se les quiere mucho. Nos vemos pronto.